y Ludi llegó con nosotros ya para platicar sobre un tema súper importante en el tema de nuestros bebés y sobre todo de los valores que son tan importantes y que muchas veces pensamos que los valores se empiezan a inculcar ya cuando están más grandecitos, ya cuando empiezan a convivir, a lo mejor cuando van a la escuela les empezamos a enseñar los valores y resulta que no, que los valores se pueden inculcar desde que son bebés y Ludi nos va a explicar cómo. Buenos días, Ludi, ¿cómo estás? Así es, buenos días, Jimena, pues estoy muy bien con un tema tan, dice mi esposo, ay, vas a tener mucha controversia. Claro que no, a todos nos importa inculcar buenos valores y pues si nos importan nuestros hijos, entonces nos van a importar tener buenos hijos. Así es que es un tema muy bonito y es un tema que todos vamos a aprender, no nada más pues los que nos ven, sino nosotros también como papás y pues futura mamá alguna vez, algún día. Claro. De hecho, yo creo que los valores finalmente es algo que de manera inequívoca y exacto y natural inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Finalmente, si nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos como adultos en casa, es justamente lo que estamos sembrando siempre, los valores que estamos sembrando con el ejemplo, ¿no? Así es. Fíjate que leí una frase hace poquito, Javier y Jimena, que decía que nos estamos preocupando mucho por el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Entonces estamos reciclando, estamos ahorrando el agua, ahorrando la energía, pero no nos estamos preocupando por qué hijos le vamos a dejar al mundo, ¿no? Sí. Y eso es lo importante desde que nuestro bebé está en el vientre y yo estoy embarazada, desde ahí estoy mandando mensajes y estoy mandando valores. Desde tener un bebé deseado, es súper importante cómo este feto va a empezar a transmitir ese tipo de amor y pues al final de cuentas va a ser un ser humano y un adulto que va a expresar amor y va a ser respetuoso. Entonces, qué importante. Ludi, a veces podemos pensar que como no hablan todavía, no podemos decirles algunas cosas de los valores, a lo mejor del respeto, a lo mejor de la consideración por otros, del cariño, de cómo tratar a los otros, como que decimos, pues es que está bebé, no sabe, no entiende. Exactamente. Qué importante, al principio tenemos que trabajar se podría decir, con el ejemplo, porque ellos son como una esponja que absorbe. Desde que nace nuestro bebé, tenemos que empezar a trabajar en equipo. Si soy padre y madre de familia, entonces los dos tenemos que ponernos de acuerdo. A veces me dicen los papás, es que yo estoy de acuerdo con una cosa y mi esposo está de acuerdo con otra cosa, entonces mandamos mensajes diferentes. Entonces es bien importante desde un principio, hacer una lista de valores. ¿Cuáles son los más importantes para mí? ¿Cuáles son los más importantes de mi esposo? Y cómo los vamos a integrar, porque los dos, aunque por ejemplo para mí la puntualidad es importante, a lo mejor para mi esposo no, entonces ¿cómo se lo voy a enseñar si yo no la impongo en casa o no la reflejo en Oye, casa? como me decía a mí que yo le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué mi papá no hace tal cosa que tú quieres que nosotros hagamos? Porque a tu papá no lo eduqué yo, me decía mi mamá. Tenía razón. Sí. Pero ahí es donde viene la importancia de que finalmente el proyecto de educación de los hijos estén de acuerdo tanto papá como mamá. Exactamente, Pero es entonces, lo más importante. ¿cómo le haces? Esta es una buena pregunta. Se sientan a la mesa los papás y empiezan a decir, bueno, mira, este valor para mí es importante, este para mí, y sacan unos 5, 10, 20, ¿cuántos? Puedes sacar miles, pero hay que empezar con poquitos, tampoco se van a dar cuenta. Uno no puede cambiar de la noche a la mañana, Javier, Jimena, entonces uno tiene que priorizar, ¿qué es lo más importante para mí? Yo, ¿qué quiero que este niño sea de grande? ¿Qué persona quiero? ¿Qué calidad de persona quiero? Quiero que sea una persona respetuosa, quiero ser una persona independiente y de ahí voy a trabajar. Y pues como les digo, es un trabajo en equipo. Y la otra es no mandar dobles mensajes. A veces como tu mamá, ¿no? Por ejemplo, tu mamá decía, a mí me tienen que obedecer, pero el esposo no obedecía, ¿no? Que no es porque sea controlado el esposo, sino pues él tiene que también poner el ejemplo. A veces decimos, es que no digas mentiras, y pues yo uso, claro, las mentiras para poder cubrirme alguna cosa, entonces... Suena el teléfono y dile que no estoy. Exactamente, entonces después decimos, pero ¿por qué estás diciendo mentiras? Es bien importante que desde pequeños, con nuestro ejemplo, es como vamos a empezar a transmitirlos. Ellos nos van a observar, ellos todavía no pueden hablar, pero pueden observar y pueden adquirir conocimientos y valores a través de ese ejemplo. Qué importante que cuando estos niños entran al kinder o entran a la escuela, que es su primera instancia escolar, pues se den cuenta que ellos ya llevan cierta calidad de ser humano. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela se van a dar cuenta que estos niños, hay otros niños y también llevan otra formación. Pero si yo desde casa ya le inculqué y ya lleva bien reforzado esto, es mucho más fácil. Porque se van a dar cuenta que llegan los niños que entran a los 4 años o al kinder a los 3 y llegan preguntándote cosas que tú te dices, ¿qué? ¿Sí? Que te asustas. Pero si tú desde un principio hablaste con él, es cuestión de que tú enfoques lo positivo en las cosas. Ahora, Ludi, a mí me llama mucho la atención que a veces, aunque no hablen y parezca que no entienden, absorben mucha del comportamiento de los papás o de la vibra o de no sé cómo llamarle, que de pronto si hay mucho pleito
resulta que el bebé a los 6, 8, 10 meses es un bebé berrinchudo, es un bebé que avienta las cosas, es un bebé que manifiesta esa como energía que está recibiendo, ¿no? O si hay a lo mejor, por ejemplo, estos bebés que duermen mucho tiempo en medio de los papás y que empiezan a absorber como esta parte del deseo sexual y que también lo empiezan a manifestar. Es decir, no todo es hablado, también absorben lo que se maneja y las conductas que están en casa desde muy bebés. Desde bebés, es por eso es muy importante que desde que está chiquito, 2, 3 meses, uno empiece con ese comportamiento. Por eso les digo, desde la pancita uno ya está enseñando valores. Esto es bien importante. Otra cosa que nos puede ayudar mucho es que los niños van creciendo, más o menos un niño de 2 años, siempre tiene como un ídolo, como un superhéroe, y muchas veces son otros niños. Entonces nosotros podemos enseñar valores y antivalores también, que es lo que no es correcto, porque muchas veces decimos, solo hay que enseñar lo correcto, pero ¿cómo vamos a enseñarle a un niño que no sabe también las cosas que no se deben de hacer? Es bien importante. Entonces, cuando tenemos a alguien que este niño ya sabe que es como, ya sabemos que es el primito o el niño que es el superhéroe, siempre le podemos decir lo positivo que hace este niño. Y de ahí él va a observar y lo va a adquirir. Porque quiere ser como él. Exactamente. Vamos, muchas veces los papás son los superhéroes a esa edad también. Entonces, es bien importante que los dos manejen ese mismo valor. Si los dos, por ejemplo, son personas responsables, ni siquiera tienes que enseñar la responsabilidad. Automáticamente este niño va a absorber y lo va a introyectar en sí. Y va a ser un niño responsable. Si yo quiero que tenga, por ejemplo, que sea un niño que sea desordenado, pues los dos lo más probable es que los papás sean desordenados y automáticamente él ya ni siquiera tiene que, si me explico, aunque tú le estés, si tú no eres una persona ordenada en tu vida, pues automáticamente este niño no lo va a hacer. Eso es justamente lo que quería yo decir hace rato, que en realidad finalmente lo que vemos de los niños en las escuelas es exactamente el reflejo de esos valores que sin necesariamente sentarlos a exponérselos, los niños los absorben de la conducta misma de los padres, ¿no? Si los niños son peleoneros, si son abusivos, si son destroyers, si no ponen atención, eso es justamente, si son desordenados, todo eso es lo que ven en casa y ya no absorbido de ahí, ¿no? O sea, no podemos escondernos los papás y decir, yo no le enseñé, ¿cómo no? Con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa si nosotros conscientemente sí le estamos enseñando valores y vamos muy bien por ese lado y de repente a la hora de que se mete al ambiente externo de las escuelas, los niños empiezan a absorber también de ahí? ¿Y cómo le hacemos para que no se nos descompongan? Es que es una pregunta muy importante. Yo creo que a todos los padres eso nos ha de costar, bueno, yo que soy mamá, pues un gran estrago y nuestro corazón si es pequeñito, porque son nuestros bebés, al final de cuentas, vayan creciendo y eso nos siguen siendo. Es súper importante que si tú ya lo reforzaste y este niño, aunque él te llegue con una pregunta tan extraña o tan diferente, tú puedes enseñarle lo positivo. Tú tienes que decirle, fulanito dice groserías porque en su casa le enseñaron a decir groserías. ¿En esta casa te enseñaron a ti a decir groserías? No. Pero ¿qué tal si yo sí digo groserías? ¿Se me explico? Entonces, qué importante, a veces decimos, es que tú no puedes decir groserías, pero yo me la paso diciendo groserías. Entonces este niño dice, pues es que no porque yo sea chiquito quiere decir que no puedo hacer las cosas. Le estamos mandando otro mensaje aparte, ¿no? De que los grandes son superiores y los niños son inferiores. Entonces, cuando un niño te trae una pregunta o empieza a tener un comportamiento diferente, hay que ver qué es lo que está pasando en la escuela y ir a hablar con la maestra en la escuela, porque todos sabemos cómo son nuestros hijos. Uno no tiene la venda, uno sabe cómo son sus hijos. Entonces, tú estás viendo ese comportamiento diferente, tienes que hablar, porque tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, se va a meter en un círculo donde yo no quiero que esté. Entonces, no lo tengo que privar de eso, sino enseñarle que no es correcto. Sí, lo peor del caso es cuando resulta que ese niñito, mal ejemplo, es su ídolo, ¿no? Pues exactamente, porque puede hacer todo. Entonces, qué importante nosotros enfocar ese cariño que tenga con cosas positivas. A lo mejor decirle, pues mira, es una persona muy, muy deportiva, se me explicó otras cosas, pero enseñarle también lo que es incorrecto. ¿Se me explico? Para no mandar. La otra cosa que es muy importante que tenemos que hacer es ser prácticos cuando estamos enseñando cosas. A veces queremos meter tanta filosofía y el niño está así como que hasta aburrido, está pensando, ¿sí me explico? Entonces, lo mejor para poder enseñarle a un niño es en el momento práctico. Si este niño tuvo un comportamiento adecuado, decirle qué es lo que él aprendió, qué es lo que está enseñando, y de ahí él va a seguir, es reforzándoselo. No podemos solo dar un sermón, sino en aplicarlo, pero también cuando él lo haga, felicitarlo, estimularlo a que lo siga haciendo, porque al final de cuentas es la manera en que este bebé se va a seguir comportando y lo va a hacer muy bien. Ahora, Ludi, hay también casos que pues los niños traen su propio chip y su propia personalidad, y por mucho que tú como mamá seas ordenada y tú seas disciplinada y seas responsable, pues el niño trae sus propias características que no siempre necesariamente coinciden con lo que tú estás enseñando. ¿Qué haces ahí? Pues normalmente pues esto se llama temperamento y todos nacimos con esto, ¿verdad? Con ese, como, no sé, no es carácter porque el carácter se va a ir moldeando durante toda esta etapa.
pues es lo que tenemos que ir haciendo, pues enseñándole, moldeándolo, pero normalmente, Jimena, y a lo mejor las mamás me van a odiar en este momento, pero nuestros hijos son nuestros reflejos. Exactamente como tú eres, normalmente es nuestro hijo, o puede ser como es nuestro papá, nuestro esposo, ¿sí me explico? Entonces, porque ellos llegan en blanco, entonces uno le va metiendo, ¿sí me explico? Lo va haciendo perezoso, o lo va haciendo sociable, a lo mejor introvertido, uno lo va haciendo. ¿Por qué? Porque ellos es donde aprenden y nosotros somos su primer aprendizaje. Uy, sí, qué bárbaro. Me encanta, Ludi. La verdad es que siempre tienes como estas respuestas que seguramente las mamás en casa se quedan más tranquilas, algunas más preocupadas seguramente de cómo van a abordar este tipo de situaciones en el desarrollo de los niños, pero para eso estás tú. Ay, claro que sí. Ay, yo les estaba pensando, ¿cómo le hacían mis papás, ¿no? Mis padres para educarnos? Ahora con tanta información es más fácil. Sigue siendo difícil, muy difícil ser papás. Pero pues siempre hay una ayuda extra y pues puedo ser yo. Ay. Claro, ¿por qué no nos das tus números de teléfono de una vez? Exactamente. Aprovechando que Mi estás número aquí. es el 664-171-2135. Me gustan las llamadas personalizadas, así es que seguramente les voy a contestar yo. Y mi página de Facebook, estoy como Ludi Taller, para que hagan todas sus preguntas y pues yo estoy para servir. Ludi, muchísimas gracias por esta información en esta mitad de semana y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Perfecto. Ludi.